Ya, entonces, ¿qué es la derivada de un vector con respecto al tiempo? Y simplemente esa definición. La misma definición del límite, pero ahora la tenemos que usar para un vector. Entonces, el límite del vector evaluado en t menos un vector evaluado en t0 dividido por t menos t0. En una dimensión, cuando hacíamos ese límite, me daba que la velocidad en el fondo era la pendiente de una recta tangente. Esa pendiente indicaba si era muy inclinada, que había mucha velocidad, y si era una inclinación positiva, que si es que iba hacia arriba, o si la inclinación era hacia abajo, o sea, negativa, que iba hacia abajo. Pero aquí, ¿cómo podemos saber eh, para dónde va la velocidad? Si es grande, si es una velocidad pequeña. Entonces, veamos lo que dice la definición. Para eso hice varios dibujitos. Tenemos aquí una trayectoria de una partícula que va siguiendo esa curva, ¿se fijan? Ahí está la flechita negra que dice que viene para acá. Y lo primero que quiero que vean es que eso es un RDT. O sea, son vectores que van del origen a ciertas posiciones. El vector te indica dónde está la pelotita. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, que pues este podría ser R en un segundo, R en 2 segundos, R en 3 segundos. Distintos vectores de posición. Entonces, lo que sería esperable, fíjense, es que si la velocidad está siendo representada por un vector y aquí el objeto va hacia acá, entonces la velocidad de este vector debería ser más o menos una flecha que apunte hacia allá. O sea, esto me debería dar una flecha que apunte más o menos hacia allá. O este, por ejemplo, me debería dar una flecha que apunte más o menos para allá, y este que apunte para allá, y este que apunte un poco para allá. Entonces, eso es lo esperable. Como ven ahí, lo hice ya más como que se viera mejor. Tenemos menos vectores de posición, aquí por ejemplo está el primero. Y bueno, si la pelota va hacia allá, esta debería ser la velocidad más o menos en ese punto. Una flechita que apunta hacia donde está yendo. Por ejemplo, si el vector apunta hacia acá, la velocidad debería ir para allá, por la trayectoria, se nota. Aquí la velocidad debería ir para allá. Entonces, claro, para cada vector de posición debería haber una velocidad asociada a ese punto en el cual está el objeto determinado por ese vector de posición. Ahora fíjense que este es el origen. Uno en general cuando hace los cálculos, el vector que uno obtiene lo obtiene y lo pone en el origen. Pero siempre obviamente el vector que tú obtienes tienes que dejarlo en algún lugar en el que haga sentido. Y los vectores tú los puedes dejar en cualquier lugar al final. Entonces siempre es bueno dejar el vector de velocidad eh, donde está el objeto, donde el vector de posición te está apuntando. Son iguales, ¿eh? Entonces, ya sabemos más o menos que me debería dar un vector que está apuntando hacia donde el objeto se va moviendo. Eso según nuestra intuición. Todavía no revisamos qué es lo que efectivamente me da la fórmula, pero eso debería pasar según como la intuición. Ahora, imagínense ahora un objeto que va, por ejemplo, por esta trayectoria, va hacia acá, y bueno, aquí tenemos que la velocidad más o menos apuntaría hacia allá, ¿cierto? Aquí apuntaría más o menos hacia allá, aquí apuntaría más o menos hacia allá, y aquí más o menos hacia allá. Pero fíjense que este vector es mucho más grande que este. Entonces, tiene sentido que, bueno, este va más rápido, ¿se fijan? Como que el vector de velocidad debería tener esa información en su largo, porque, bueno, hacia dónde apunta, hacia dónde se está moviendo, y el largo, que es la otra cosa que me puede decir un vector, la magnitud, es que tan rápido va en ese punto, ¿se fijan? Entonces aquí podríamos decir que el objeto se va moviendo por una esfera y que partía con cierta velocidad, quizás aquí va aumentando la velocidad y aquí ya va muy fuerte, quizás está acelerando en esa trayectoria circular. Entonces, bueno, tenemos dos cosas que debería tener un vector de velocidad o la derivada de un vector de posición. Debería tener una dirección que me indica hacia dónde está yendo el objeto y una magnitud que entre más grande más fuerte está yendo en esa dirección o más pequeño, eh, más lento va en esa dirección. Entonces, veamos lo que dice esta fórmula ahora. Supongamos que tenemos una trayectoria y acá tenemos la posición en t0 y aquí tenemos la posición en el tiempo t. Entonces, fíjense que acá me dice resta estos dos vectores y divídelos. Pero, y aquí hay que recordar la recta de dos vectores. ¿Qué significa la recta de dos vectores? O sea, lo que está arriba.
La resta es un vector que va desde este a este. Desde, digamos, el que tiene signo menos al que está con el signo más. Entonces, aquí la resta sería ese vector. Es un vector que me apunta desde el segundo hacia el primero. Esto es r de t menos r de t sub 0. Bien, ahora ya veamos qué pasa cuando... bueno, y para tener esa definición habría que dividirlo por el tiempo que se demora en llegar de aquí hasta allá. Pero que es un número, que lo representé con un cuadrado porque es un número más o menos... Vamos a suponer que ese cuadrado grande significa que está un número grande. Porque ha pasado no un tiempo pequeño. Ahora supongamos que t0 se empieza a aproximar a t. Cuando t0... t se empieza a aproximar a t0. T se va acercando a t0. Eso quiere decir que este vector se empieza a mover hacia acá. Estamos aproximándolo. Entonces en el segundo caso, ya cuando t se aproxima a t0, porque nosotros queremos ver la velocidad instantánea aquí, fíjense que la resta entre estos dos vectores ahora es este de acá. ¿Se fijan? Es un vector más chiquitito, pero fíjense que está apuntando mejor hacia dónde está yendo la pelotita. ¿Se fijan? Que es como que si de verdad la pelota está yendo para allá. Aquí, claro, está yendo para allá, pero no te está diciendo nada sobre esa curva. ¿Se fijan? No es como que realmente está yendo hacia allá. Pero aquí se aproxima mejor a el camino real que está tomando esa pelotita. Y ahora hay que dividir por un intervalo de tiempo que es t menos t0. Si se fijan es un número más pequeñito, por eso puse un cuadrado más pequeñito aquí. Pero lo importante es que la dirección se aproxima más a la del camino. Y ahora en el último caso, fíjense, donde t ya está muy cercano a t0, muy cercano, la resta de estos dos vectores, rt menos rt sub 0, sería ese vectorcito. ¿Se fijan? Y ahora sí, bueno, lo divido por un intervalo de tiempo que es mucho más chiquitito, por tanto el cuadrado por el cual estoy dividiendo es más pequeño. Pero fíjense que el número por el cual yo estoy dividiendo no altera la dirección de ese vector. O sea, lo que sí estamos seguros es que cuando t se aproxima a t sub 0, la flechita tiende a estar tangente a la curva. ¿Se fijan? Tangente a la curva. O sea, realmente te está apuntando en el límite, realmente está apuntando, si acercamos mucho ya, voy a borrar este vector, ya en el límite, sería d de t sub 0 y sería una flechita que apunta exactamente hacia donde está yendo el objeto en ese punto. Y eso es la velocidad, hacia donde apunta. Y bueno, si se dan cuenta, se hacía muy chiquitito la resta de estos dos vectores, muy chiquitito, pero también el número por el cual estamos dividiendo se hace más pequeño. Entonces, sí, eso sí de verdad tiende a un valor. Porque uno podría pensar que, bueno, esta resta tiende a 0, pero lo de abajo también tiende a 0, entonces ahí como que se equilibra. Así que, bueno, cuando uno lo calcula, ahí en el límite justo da un valor específico que uno puede evaluar ya en distintos tiempos, pero lo que quería mostrar era que en el fondo la derivada de un vector que depende del tiempo sí te da un vector tangente en el punto en el cual la posición está apuntando, y ese vector tangente te dice hacia dónde va. Entonces es un vector que te dice hacia dónde va, y qué tan grande o qué tan chico es te dice qué tan rápido va en esa dirección. Solo ocupando la fórmula, la forma que tiene, nos dio que era un vector tangente, que tocaba así perfectamente la gráfica. Ahora, veamos ejemplos de esto ya, pero con una fórmula real, pues, para ver de verdad que funciona. Y que esto no fue un truco, porque acá igual, como no estamos ocupando una fórmula real, es como raro pensar que algo que tiende a 0 arriba y que tiende a 0 abajo te va a dar algo como concreto. Entonces veamos que realmente funciona. Vamos a hacer unos gráficos y en el próximo video vamos a enfocarnos en eso, en ejemplos.